Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo de nuevo estoy aquí súper bien acompañada con Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial, genial, muchas gracias. Bueno, os voy a presentar, él es Víctor Iniesta. Nos hemos conocido hace poquito, pero tengo que decir que llevamos 5 horas hablando intensamente, porque vamos a intentar condensar estas conversaciones de 5 horas. Para que os hagáis una idea, o sea, hemos quedado para grabar a las 6 de la tarde y ahora mismo son las 12 de la noche. O sea, hay mucha profundidad aquí en Víctor y bueno, la verdad que me ha enamorado, me ha encantado. Él, bueno, aparte de que se está licenciando en fisioterapia, pero sobre todo es un gran apasionado de la ciencia, del veganismo y del deporte. De hecho, bueno, pues es una de esas personas que es un divulgador de corazón y bueno, todos los que somos también divulgadores sabemos que hay una gran parte de ser autodidacta, ¿verdad? Porque sabemos que hoy en día el sistema todavía no se adapta con la misma rapidez que están surgiendo los estudios científicos, los conocimientos, las nuevas tendencias, y para estar en constante evolución pues tenemos que estar ahí, ¿verdad? Entonces ahora hay una gran corriente también de todo basado en ciencia, Totalmente. Cuéntanos un poquito, Víctor, qué es todo el tema de la evidencia científica, de todo el tema de los estudios, porque bueno, hemos tenido un montón de conversaciones en bucle antes, desde microbiota intestinal hasta cosas más universales, y es verdad que bueno, yo opino que hay ciertas cosas que todavía la ciencia no puede demostrar. Sí que entiendo que tenemos que basarnos en estudios, pero al final aislarlo todo es como difícil, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, porque creo que es importante que haya una base y sobre todo en temas pues delicados como son la salud de las personas. Claro, al final para mí la ciencia es una herramienta, en este caso de cara al aprendizaje, porque para mí simplemente es un filtro que ya otras personas han ejercido para generar una información que sea más válida, al menos en un momento determinado. De forma que yo, como todas las personas, como vosotros mismos, como a ti te habrá pasado también, te encuentras en ocasiones que alguien te cuenta algo y bueno, tú en un principio lo crees, porque tienes, pues bueno, has tenido buenas experiencias en general, te crees lo que te cuentan, te crees lo que has leído y a lo largo del tiempo de repente te das cuenta de que no era cierto o que incluso nos ha pasado. Claro. Entonces, para mí lo procesaba de manera bastante negativa. Me cabreaba mucho y era como, joder, ¿por qué me han contado esto si no era cierto? Y sobre todo, perdona que te corte esto, en temas de nutrición, que es tu fuerte, claro. Y que hay tantas teorías que todas demuestran todo y te sale todo positivo. Y que crean un caos, crean un caos en la gente, que al final la gente no sabe lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer. Entonces, para mí ha sido un soplo de aire fresco encontrarme con el método científico, porque se separa un poco del resto, porque al final cualquier persona puede escribir un libro y contar su opinión, contar lo que piensa que es correcto, pero lo bueno que tiene la ciencia es que filtra, aísla parámetros y nos da una información como que al final, pues eso, con menos sesgos de la que nos encontramos directamente en una clínica o la que nos encontramos en un libro de opinión, porque al final, aunque esté cerca de la realidad, puede estar malinterpretada. Claro. Entonces, esa capacidad de apartar variables nos la brinda la ciencia y nos acerca un poco a un conocimiento más veraz, aunque siempre obviamente va a haber variaciones a lo largo del tiempo. Y aplicando la ciencia al tema de la alimentación vegana, tú sé que, bueno, por lo que hemos hablado, eres vegano, no te comes a los animales, por un tema ético, por supuesto, entiendo que hay un tema de sostenibilidad, pero en cuanto a la ciencia se refiere y relacionándolo con la salud, pues ¿qué nos puedes comentar de llevar a nivel científico todos los estudios que hay que demuestran que realmente llevar una alimentación no solo vegana, sino siempre hablamos de basado en plantas, de alimentos vegetales no procesados, es más saludable que... Bien, hay bastante consenso en el hecho de que un consumo alto de vegetales, al final de frutas, verduras, legumbres, cereales e integrales, tiene múltiples beneficios para la salud. En esto hay consenso, no es como otros temas que pueden ser más conflictivos, que depende de ciertos matices. Entonces, ¿qué ocurre? Que una dieta basada en plantas, al final este consumo está facilitado, no se desplaza al final a otro tipo de alimentos, como los de origen animal, que no nos aportan ciertos nutrientes que sí encontramos aquí. Al final las recomendaciones generales están en un alto consumo de fibra, de fruta, que nadie alcanza, que en ciertas poblaciones omnívoras pasa a ser casi anecdótico. Por lo tanto, ¿qué encontramos a nivel de ciertos estudios observacionales? Que cuando se estudian poblaciones de vegetarianos y veganos de cientos de miles de personas, encontramos pues ciertos marcadores relacionados con la salud en bastante mejor estado. ¿Cómo pueden ser marcadores? Cuéntame. Pues, por ejemplo, antiinflamatorios, por ejemplo, en relación a las enfermedades cardiovasculares,
vegetales, encontramos que hay reducción de muchos índices de riesgo en poblaciones vegetarianas y veganas, al final con esta dieta basada en plantas. Por lo tanto, nos induce a pensar que es un perfil de alimentación. Nos induce a pensar que no estamos seguros de... Claro, se me nota un poco el tratar de matizar, porque al final... Es que hemos entrado en unas bucles antes que pena que no los hayamos grabado. Totalmente. Entonces, con esto hay bastante consenso, pero lo que tiene que quedar claro, de esto sí no hay ninguna duda, es que una dieta basada en plantas es saludable en todas las etapas de la vida, marcada por la Asociación Americana de Dietética y de Nutrición. ¿Y qué quiere decir en todas las etapas? En todas. Y esto tiene que quedar muy claro, porque al final la gente me llega y me dice... Pero a mi niño... Claro, y a tus hijos les vas a obligar a hacerse veganos. Oye, yo ¿Y tú les vas a obligar a comer carne? Claro, y al final lo curioso es eso, que se señala, por ejemplo, que en embarazadas, que es el colectivo como de riesgo para todo, que hablando de fisioterapia, es que poner una banda elástica en el brazo está contraindicado en una embarazada. Si ha pasado de los, o sea, si es de 3 meses para abajo, no le pongas una banda elástica, no vaya a ser que aborte espontáneamente. Por lo tanto, nos está dando una información de que hay una excesiva preocupación que no está justificada a nivel científico. Claro. Que hay que prestar atención en embarazadas a ciertos parámetros. Ahí hablamos de parámetros. paradigmas. De creencias que están en el ambiente que todos sabemos. Totalmente. Entonces, por un lado, o sea, lo que has dicho es que sí que se demuestra científicamente que el hecho de comer más vegetales es beneficioso para la salud. Totalmente. Y a nivel de ciencia también se está demostrando que los productos de origen animal y los procesados son malos. En este apartado hay un mayor conflicto, pero ¿qué ocurre? Que este mayor conflicto también nos da cierta información, y aquí ya me mojo, filtrarlo, cuestionarlo, que siempre digo, cuestionar todo lo que voy a decir ahora, es importante, pero ¿qué ocurre? Que encontramos que muchos estudios que se utilizan para justificar el consumo de productos de origen animal están normalmente pues como mínimo comprados, porque al final encontramos que hay muchos conflictos de intereses, encontramos que aparecen pues siempre ciertas industrias que tienen muchos intereses en cuanto a que esos estudios marquen que no pasa nada por tener ciertos niveles en sangre elevados, etc. O que se han hecho con una muestra de gente, en qué casos de salud, cuántas personas, cosas... Es decir, al final hay muchos trucos en ciencia, también es bueno conocerlos, porque hay muchos trucos que se utilizan para que los estudios nos muestren los resultados que nosotros queremos. Y además no estamos obligados, yo si ahora mismo me pongo a investigar, no estoy obligado a publicar todos los resultados que tenga, puedo publicar los que quiera. Entonces, claro, a lo mejor no sabemos todo lo que ha salido a puerta cerrada en cuanto a resultados. Por lo tanto, sí que es importante tener esto en cuenta y, por ejemplo, cuando encontramos un estudio, leérnoslo entero, no quedarnos con el abstract, y yo siempre bajar hasta el final, porque al final están los conflictos de intereses. Entonces, cuando primero, ¿quién lo ha hecho? ¿No? Que hablábamos antes de un estudio que era de proteína de leche. Sí, el tema de la leche, sí. Que estaba, ¿no? Que habían soltado 500.000 euros a un médico para que lo hiciese, ¿no? Claro, una investigadora, además, que ya estaba trabajando para esta industria láctea, y ¿qué ocurre? Que te bajas, al final, en un principio no apareció, y luego pues se vio que sí. Por ejemplo, uno muy novedoso, que es el tema de la colina, en un principio apareció... de la colina, y nuestra amiga Cristina Santiago... Claro. Cuando pasó lo de la colina, la BMJ publicó un estudio en el que se analizaba los riesgos, etcétera, pues no publicaron conflictos de intereses, hubo una denuncia, entonces tuvieron que rectificar, quitarlo hasta que se fijaron los conflictos de intereses por parte de esta autora, y entonces ya sí salió a la luz. La colina, o sea, el estudio decía que los vegetarianos y veganos tenían la colina más baja, ¿verdad? Sí, que esto era peligroso, etcétera. Bien, pues claro, no te quedes solo con el abstract, con los resultados, por supuesto en ciencia, léetelo entero si te interesa, o por lo menos si hay ciertas bases, ciertos autores que tienen más prestigio, de los que te puedes fiar más, pero por supuesto, desde mi punto de vista, cuestiónalo todo y léetelo. Claro, entonces aquí entramos ya en el mundo de los lobbies, ¿no? Pues los lobbies de ciertas industrias, como puede ser la carne, los lácteos, los huevos, el tema controvertido también de la soja, e incluso yo me voy a mojar más, también sé que hay lobbies en el mundo de los vegetales, y aquí hablamos de los vegetales transgénicos, que por supuesto, aunque sean vegetales, y siempre desde mi punto de vista va a ser mejor que tomar productos de origen animal, estamos tomando vegetales transgénicos con glifosato, que tampoco son buenos y que también hay ciertas industrias por ahí detrás. Entonces, al final hay grandes lobbies, hay grandes intereses, y tenemos que ver muy bien esos estudios. Por ejemplo, bueno, pues que hemos hablado de ciertos mitos, ¿no? Y hemos hablado de la soja. Yo pienso, y ya te digo, esta es mi opinión, que creo que detrás de toda esa mala
fama de la soja, también ha habido intereses de ciertas industrias cárnicas, porque es que es un alimento tan alto, y yo soy la primera que me lo creí en un momento dado. Hay tanto valor nutricional en la soja que podría perfectamente desplazar a la industria de la carne, del huevo, de la leche y todo, ¿verdad? Cuéntanos tú que has estudiado de la soja. La parte principal a señalar, bajo mi punto de vista, que no se conoce, es que en el ámbito deportivo encontramos muchísimos estudios que nos hablan de que el perfil que encontramos en los sueros de leche, en la whey protein, no lo encontramos en los al final todos estos productos. Proteína de calidad. Exactamente, nos hablan de que no ayuda a generar esta síntesis proteica, al final estos aislados de soja. Entonces esto pegó tan fuerte que al final la soja pasó a olvidarse, es decir, apenas encontramos sitios en los que se hagan análisis sobre esta soja. No son productos que encontremos, es lo que no compra apenas nadie. Claro. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Lo que nos encontramos es que en todos estos estudios pues se nos señala que efectivamente el estudio de la síntesis proteica puntual, que no siempre está relacionado con la ganancia de masa muscular, y eso lo estamos averiguando últimamente, viendo que un momento puntual no siempre está relacionado porque puede tener que ver con degradación, con otras muchas cosas, pues se nos señalaba que con la leche era mejor. Pero algunos estudios, por ejemplo, no marcaban que esa leche, por ejemplo, no era un aislado, sino que tenía también el contenido en grasas, el contenido, por ejemplo, en varios tipos de proteína como de absorción rápida y lenta, y el aislado de soja era el aislado de soja. Entonces, claro, no estamos en igualdad de condiciones, no estamos comparando la calidad de la proteína de verdad. Exactamente, pero a nivel de conclusión lo que se queda, el mensaje que se manda es que la soja no sirve para la ganancia de masa muscular. ¿Qué ocurre? Que bajas, y en el 80% de los estudios que analizan este tipo de comparaciones están manipulados, bueno, no manipulados, están financiados por industrias, ya más manipulados porque, oye, da que pensar, al menos da que pensar, porque al final es eso, la soja, no hay motivo ni a nivel de seguridad, que ningún sistema médico ha señalado un peligro al consumo de soja. O sea, no hay estudios concluyentes, pero tanto que está en el consciente colectivo de que la soja, si tienes un problema hormonal, la soja, fíjate que todo el mundo le ha llegado ese mensaje, pero no hay estudios concluyentes, ¿no? Para nada, de hecho es que tenemos estudios concluyentes de lo contrario, es decir, lo que ocurre es que al final tratamos de simplificar y buscar plausibilidad biológica a algo, y cuando lo tenemos ya es como, pues esto es así, A más B, pues igual sale en los medios, esa industria pasa una nota de prensa a los medios de comunicación, sale en la tele y el mainstream pues ya sensacionalismo. Pero ¿qué ocurre? Que la soja no tiene estrógenos, la soja tiene estas isoflavonas que, al tener una estructura muy parecida exactamente, se parece mucho a los estrógenos, por eso se le da ese nombre de fitoestrógeno, y la gente dice, esto se parece mucho a los estrógenos, pues será un estrógeno. Pues es cierto que se une a los sitios de unión, pues llamarlos de alguna forma y simplificar, que igual que el estradiol, pero tiene, por un lado, o bien ciertas de las partes de las isoflavonas, porque hay diferentes isoflavonas, tienen una acción estrogénica muy baja en comparación con los estrógenos. Sí, que tendrías que tomar como 20-30 raciones al día de soja. Ni siquiera, o sea, los que encontramos en los estudios son que se suplementan únicamente con isoflavonas, no las que encontramos. Claro, no la parte proporcional que tienes cuando tomas un trozo de tofu. Exactamente, por un lado tenemos eso, y es que por otra parte tenemos que también tiene acción antiestrogénica. O sea, que se regula, ¿no? Que en función del organismo, al unirse a los sitios de unión del estradiol, pues no impide que este estradiol que podemos encontrar en ciertos alimentos de peor calidad, etcétera, que estén adulterados, pues es que encima va a bloquearlo, porque va a impedir que se una, porque al final ese sitio de unión está ocupado por estos fitoestrógenos. Por lo tanto, ¿y qué pasa? Que esta sería, digamos, la plausibilidad biológica detrás, pero que cuando vemos el estudio real decimos, ¿qué pasa? Que lo que queremos saber es qué pasa si le doy soja a un hombre. ¿Le va a bajar la testosterona? Pues resulta que no se ha visto, no se ha relacionado esas variaciones de testosterona, y que se nos han vendido, como han mencionado los periódicos sensacionalistas, casos concretos, es decir, casos de corte, que son el nivel de evidencia más baja, porque de hombres que le crecían los pechos, ¿no? Claro, un caso de ginecomastia de un sujeto que estaba, ojo, con medicación paralela, es decir, medicación que tenía que ver con el tema hormonal, con grandes cantidades, grandes ingestas de soja, y al final que nada representativo, porque esas cantidades las recibía a través de suplementación, que es que no las puedes alcanzar comiendo soja, aunque te alimentaras a base de soja. Claro, y además, si hablamos de temas hormonales,
lo que comentábamos antes, lo que realmente se debería preocupar la gente es por todos los disruptores endocrinos que eso sí actúan como falsas hormonas, y de los antibióticos y de las hormonas que se les meten a las vacas y que eso al final está en la leche y está en la carne. O sea, eso sí que es una actividad hormonal patológica, y no los fitoestrógenos de la soja. Entonces es curioso, ¿no? Como el mismo que dice no como soja, me como el filete y me tomo la leche, y me tomo en una botella de plástico el agua que tiene disruptores endocrinos. O uso productos del hogar que tienen contaminantes y actúan como BPAs. Totalmente. Entonces, claro, ningún problema de verdad con el consumo de soja. Tiene que quedar muy claro, porque ya lejos de no ser negativo, es que encima es muy positivo. Incluso para mujeres con tumores, que decían, no, es que si has tenido un cáncer de mama y tal, o sea, al contrario, o sea, es que se ha demostrado en estudios que incluso mujeres con tumores desinflama, por así decirlo. Claro, sí, se ha visto que en estos estudios que hay como una relación hay un porcentaje que encontramos a favor de que tiene esa cierta actividad antitumoral, que no está demostrado, pues sí hay una correlación que ya nos da a entender que es incluso positivo y no negativo. Y ya, pues obviamente, si hablamos de la carga en minerales, en fitonutrientes que tiene, más sumado el perfil de grasas, la fibra, que tiene un alto contenido en fibra fermentable, fitonutrientes, antioxidantes, que al final es un alimento con muy buen perfil. Es un superalimento. Claro, si tú dices la carne, ¿qué es lo que me da? Y ¿qué es lo que me da la soja? Que tiene 50 gramos de proteína, o sea, es que al final tiene un paquete nutricional muchísimo más completo. Claro, por ejemplo, mira, por ejemplo, es eso, las sojas texturizadas, que fíjate, es que 50 gramos de proteína, que luego otro de los mitos que trataremos también en las jornadas, un vegetariano vegano no tiene acceso a proteínas. Pues hombre, es cierto que hay que cambiar un poco la conducta, porque nos tienen acostumbrados a vegetariano, vegano, brócoli, zanahoria y si quito el filete, me quedo solo con la guarnición, pongo más cantidad de guarnición y solo tomo brócoli. Exactamente. Entonces, claro, por supuesto que hay opciones, y la soja es un elemento muy interesante de cara a ese cambio. Claro, bueno, todo esto, el tema de las proteínas, como es un tema muy interesante y lo vas a tratar más en las jornadas, ya aprovechamos para dar a conocer a la comunidad que el día, ¿es el día 15 o 14? 16. No, es el 16, que me bailan los eventos. El 16 de noviembre, que es sábado, desde las 9 de la mañana, 8 horas de jornada de alimentación sostenible, ciencia, deporte, comida vegana, también del Viva Burger. Ojo. Santuario, ¿cuál es el santuario al que se va a donar? Santuario Vegan. IFAPAM, que es la protectora de perros y gatos. Es que se va a donar ahí un 25%, entonces bueno, una jornada con un montón de información, vas a estar tú, va a estar también Marcos, que bueno... cultura de gym. Si él tiene parte científica, él a Marcos como que yo no tengo el gusto de conocerlo todavía personalmente, aunque sí que lo sigo por las redes. Una enciclopedia humana, siempre una lo digo. Enciclopedia, ¿verdad? Así que bueno, pues para los que queráis saber más de la proteína, esto requiere por lo menos una hora de tema. Le daremos mucha caña, Entonces, bueno, pues hemos hablado de soja, hemos hablado de esos mitos, como son, por ejemplo, la proteína. ¿Qué más temas a nivel nutricional es el que, pues, los típicos que saltan cuando hablamos de temas de veganismo, como la B12, el hierro, el calcio?